Cada imperio cree que es eterno, hasta que el ciclo comienza a repetirse. Francia, antes de 1789, Rusia antes de 1917 y Cuba antes de 1959 mostraron exactamente las mismas señales antes de estallar. Un patrón tan claro que algunos historiadores lo llaman el ciclo revolucionario de 6 etapas. Y hoy, muchos analistas aseguran que Estados Unidos ya entró en la etapa 4 Han, el punto donde múltiples crisis se combinan y la sociedad llega al límite. Si este ciclo es real, entonces estamos viviendo un momento histórico que podría cambiar el siglo entero. La historia no es solo una colección de fechas, es una advertencia disfrazada. Cada gran revolución comenzó lentamente, con desigualdad creciente, frustración popular y confianza derrumbándose. Luego, casi de la noche a la mañana, la tensión explotó. En este video exploraremos ese ciclo, cómo surgió en Francia, Rusia y Cuba, y por qué tantos expertos creen que Estados Unidos podría haber entrado en el mismo proceso. No se trata de predecir un colapso, sino de entender las señales, comparar patrones y descubrir si realmente estamos viendo los primeros actos de un cambio profundo. Porque comprender la historia no te dice el futuro, pero te muestra cómo suelen terminar estos ciclos. El inicio del ciclo, la semilla de la desigualdad. Toda revolución comienza de manera silenciosa, casi invisible, cuando la desigualdad social y económica se vuelve demasiado grande para ignorarse. En Francia, antes de 1789, el tercer estado soportaba la carga fiscal mientras la nobleza vivía en lujos. En Rusia, los campesinos trabajaban sin esperanza de ascenso. En Cuba, gran parte de la población vivía en pobreza bajo la élite de Batista. Esta brecha no solo crea frustración, crea una sensación de injusticia moral. En Estados Unidos, la brecha entre ricos y pobres es la mayor desde 1929, una señal clásica del inicio del ciclo revolucionario. Pérdida de confianza en las instituciones. Una sociedad puede tolerar desigualdad, pero no cuando siente que sus instituciones ya no funcionan. En Francia, el parlamento estaba bloqueado y el rey ignoraba las peticiones del pueblo. En Rusia, la Duma era vista como un adorno sin poder real. En Cuba, la policía y el sistema político eran considerados corruptos. Cuando la gente deja de creer en quienes gobiernan, la estabilidad se quiebra. Hoy, en Estados Unidos, la confianza en el Congreso, la Corte Suprema, los medios y las agencias gubernamentales está en mínimos históricos. Esta desconfianza marca la segunda etapa del ciclo en la erosión institucional. El ascenso de la polarización social. Una vez debilitada la confianza, la sociedad comienza a fracturarse en bandos irreconciliables. Francia se dividió entre estados privilegiados y el tercer estado. Rusia entre rojos, blancos y monárquicos. Cuba entre revolucionarios y élites. La polarización convierte problemas políticos en guerras culturales. En Estados Unidos, la división entre izquierda y derecha, progresistas y conservadores, ha alcanzado niveles que muchos expertos comparan con los años previos a conflictos civiles. Cuando los ciudadanos dejan de verse como compatriotas y se perciben como enemigos, el país entra en la tercera etapa en la fragmentación social, que prepara el terreno para un choque mayor. La etapa crítica en choque de múltiples crisis. Las revoluciones rara vez nacen de un solo problema. Surgen cuando varias crisis se combinan al mismo tiempo. Francia enfrentó hambruna, deuda y colapso fiscal. Rusia sufrió guerra, hambre y deterioro económico. Cuba vivió represión, pobreza y violencia política. Hoy, muchos analistas creen que Estados Unidos está en esta cuarta etapa: inflación persistente, deuda récord, polarización extrema, migración masiva, tensiones geopolíticas y desconfianza
institucional. Esta es la etapa más peligrosa del ciclo, donde la presión acumulada durante años comienza a ser demasiado grande para contenerse. No implica revolución inmediata, pero sí un punto de no retorno histórico. El estallido en revolución, ruptura o guerra civil, cuando la sociedad no logra resolver sus crisis internas, se produce una ruptura. En Francia, la toma de la Bastilla marcó el punto, sin vuelta atrás. En Rusia, la Revolución de Febrero y luego la de Octubre destruyeron el viejo orden. En Cuba, las guerrillas y la caída de Batista transformaron completamente el país. Esta quinta etapa no siempre es violenta, pero siempre es profunda. Para Estados Unidos, el estallido no necesariamente sería una guerra civil tradicional, sino una ruptura política, territorial o institucional que redefina al país. La historia muestra que esta fase es impredecible y acelerada. El nuevo orden en reconstrucción del sistema. Después del estallido revolucionario, ningún país vuelve a ser el mismo. Francia pasó de monarquía a república y luego a imperio. Rusia transitó de zarismo a comunismo. Cuba abandonó la dictadura para adoptar un régimen revolucionario militarizado. Esta sexta etapa define el nuevo equilibrio político, económico y social. Si Estados Unidos llegara a esta fase, el cambio podría ir desde una reestructuración constitucional hasta un realineamiento completo del sistema federal. No se trata de imaginar un colapso, sino de observar cómo las naciones construyen un nuevo orden, después de su momento más crítico y transformador. Los patrones que siempre se repiten, lo más impresionante de las revoluciones, no es su violencia, sino su repetición. Los mismos elementos aparecen una y otra vez. Élites desconectadas, instituciones débiles, crisis múltiples y un pueblo dividido. Estos patrones no son casualidad, son señales de que un sistema está llegando a su límite. Francia, Rusia y Cuba vivieron procesos distintos, pero todos siguieron el mismo ritmo histórico. Estados Unidos muestra hoy varios de esos indicadores, no como un destino inevitable, sino como advertencias. Entender estos patrones no busca provocar miedo, sino ofrecer la perspectiva que solo la historia puede brindar sobre el presente. ¿Qué significa esto para el futuro? El objetivo no es predecir una revolución en Estados Unidos, sino entender a qué etapa del ciclo se parece su situación actual. La historia no es un oráculo, pero sí es un espejo. Cuando una nación entra en la etapa de crisis múltiple, las próximas decisiones determinan si habrá colapso, reforma profunda o un ajuste gradual. El futuro no está escrito, pero los paralelos son claros. Estados Unidos podría estar entrando en una transformación histórica, igual que los imperios del pasado. La pregunta no es si seguirá el ciclo, sino cómo decidirá responder ante él. A la historia nos enseña que los imperios no caen de un día para otro. Se desgastan lentamente, hasta que un día la tensión acumulada ya no puede sostenerse. Francia, Rusia y Cuba no creyeron que estaban al borde de una transformación total hasta que el momento llegó. Y hoy, Estados Unidos muestra señales inquietantemente familiares. Pero esta no es una profecía ni un anuncio de desastre. Es una invitación a mirar la realidad con ojos más amplios, porque quienes entienden los ciclos de la historia no viven con miedo, viven preparados. El futuro aún puede escribirse de muchas formas. La pregunta es si un país es capaz de reconocer el ciclo a tiempo, o si permitirá que se repita una vez más. Lo que está claro es que estamos presenciando un punto de inflexión histórico. Y cuando la historia se acelera, cada decisión importa. Si quieres seguir explorando los patrones ocultos que han moldeado el destino de las naciones, suscríbete, activa la campana y acompáñanos en este viaje. La historia está hablando y apenas estamos empezando a escucharla.